Hola, bienvenidos a las gafas del profe. Hoy pondremos a prueba qué tanto sabes de historia. En esta ocasión, las preguntas serán sobre la Segunda Guerra Mundial, presidentes, Revolución Francesa, entre otros temas. Te haremos 30 preguntas y tendrás 5 segundos para resolverlas. Este test te ayudará a repasar y saber qué tan preparado estás para tu examen de estado. Así que, comencemos. ¿En qué año comenzó la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia. ¿Cuál fue el líder de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial? Stalin gobernó la Unión Soviética desde 1922 hasta su muerte en 1953. ¿Qué evento marcó el comienzo de la Guerra Fría? La Conferencia de Yalta, en 1945, dividió a Alemania en zonas de ocupación y discutió la reconstrucción de Europa. Pero también aumentó la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, iniciando así la Guerra Fría. ¿En qué año se descubrió América? En 1492, Cristóbal Colón, navegante genovés, descubrió América desde su viaje desde Palos, España, en servicio de la Corona de Castilla. ¿Cuál fue el líder de la Revolución Rusa de 1917? Vladimir Lenin, líder bolchevique, encabezó la Revolución Rusa de 1917, tomando el poder. Vivió en Suiza antes de ser líder del Partido Comunista Ruso. ¿En qué año se produjo la Revolución Industrial? La Revolución Industrial 1760-1840 en Gran Bretaña trajo cambios tecnológicos y económicos como la mecanización de la industria textil. También impactó la forma de vida y trabajo, fomentando el capitalismo y la globalización. ¿Quién fue el líder de la Revolución Francesa? Maximilien Robespierre, líder político francés y miembro del Comité de Salvación Pública, fue clave de la Revolución Francesa, defensor de la justicia social y la democracia. Su política de terror llevó a ejecuciones masivas. Fue ejecutado en 1794 por la facción moderada. ¿Cuál fue la batalla más importante de la Guerra de Independencia de Estados Unidos? La batalla de Yorktown, 1781, fue decisiva para la victoria de las fuerzas estadounidenses y francesas lideradas por George Washington y el Marqués de Lafayette. Llevó a la rendición del ejército británico y puso fin a la Guerra de Independencia. ¿Cuál es el nombre del sistema económico que se caracteriza por la propiedad privada y la libre competencia? El capitalismo es un sistema económico con propiedad privada y libre competencia. Empresas compiten en un mercado libre, aunque predominante. El sistema ha sido criticado por su desigualdad y su impacto ambiental. ¿En qué año se fundó la ciudad de Roma? La ciudad de Roma fue fundada, según la leyenda romana, 21 de abril del año 753 a.C. Sin embargo, la fundación de la ciudad es un evento mitológico y su fecha exacta es incierta. La ciudad de Roma se convirtió en la capital del Imperio Romano y es una de las ciudades más importantes de la historia antigua. ¿Cuál es el nombre del tratado que puso fin a la Primera Guerra Mundial? El Tratado de Versalles, 1919, firmado en Versalles, Francia, puso fin a la Primera Guerra Mundial y estableció duras condiciones a Alemania, como la rendición de su ejército y la aceptación de la culpa. También creó la Liga de las Naciones, la primera organización internacional para mantener la paz mundial. ¿Quién fue el emperador romano que ordenó la construcción del Coliseo?
El Coliseo fue construido por el emperador romano Vespasiano en el año 72 después de Cristo e inaugurado por su hijo Tito en el año 80 después de Cristo. Fue utilizado para peleas de gladiadores y representa un importante monumento histórico y destino turístico. ¿Cuál fue el nombre del líder que encabezó la independencia de la India del dominio británico en 1947? El líder de la independencia de la India del dominio británico en 1947 fue Mahatma Gandhi, quien usó la resistencia no violenta. Su lucha inspiró movimientos de derechos civiles. Fue asesinado en 1948. ¿En qué año comenzó la Revolución Industrial en Inglaterra? La Revolución Industrial comenzó en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII. Se caracterizó por nuevas tecnologías, fábricas y maquinarias, transformó la forma de la vida y el trabajo, y tuvo un gran impacto en la economía mundial. ¿Quién fue el líder de la Revolución Cubana? Fidel Castro lideró a la Revolución Cubana en 1959 y gobernó Cuba hasta el 2008, estableciendo un Estado socialista y relaciones con la Unión Soviética. Sobrevivió a varios intentos de asesinato y críticas internacionales. ¿Qué evento marcó el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa? La caída de Berlín marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Después de la captura de la ciudad por las fuerzas soviéticas y el suicidio de Hitler, Alemania firmó su rendición incondicional en Reims, Francia. El 8 de mayo de 1945 se celebra como el Día de la Victoria en Europa. ¿Cuál es el nombre del tratado que puso fin a la Guerra de Independencia de Estados Unidos? El Tratado de París puso fin a la Guerra de Independencia de Estados Unidos en 1783, estableciendo la independencia en las 13 colonias de Gran Bretaña, fijando límites y reconociendo la pesca y el libre tránsito del río Mississippi. La lucha por la independencia continuó en América Latina. ¿Quién fue el líder del movimiento de derechos civiles en Estados Unidos? Martin Luther King Jr. lideró el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos en la década de 1950 y 1960. Promoviendo la resistencia no violenta contra la discriminación racial. Sus logros incluyen la Marcha sobre Washington y la Ley de Derechos Civiles en 1964. King fue asesinado en 1968. ¿En qué año se produjo la Revolución Francesa? La Revolución Francesa comenzó en 1789, llevó a la caída de la monarquía y el establecimiento de la Primera República. Tuvo un gran impacto en la política, cultura y sociedad, y sentó las bases para movimientos revolucionarios posteriores debido a la desigualdad social, opresión política y descontento económico. ¿Cuál fue el nombre de la primera mujer en viajar al espacio? Valentina Tereshkova, cosmonauta soviética, fue la primera mujer en volar al espacio a bordo de la nave Vostok 6 el 16 de junio de 1963, orbitando la Tierra 48 veces en casi 3 días y abriendo el camino para la participación femenina en la exploración espacial. ¿En qué año se produjo la caída del muro de Berlín? El muro de Berlín cayó el 9 de noviembre de 1989, terminando la división de Alemania en la Guerra Fría. La apertura del muro fue un momento histórico que llevó a la reunificación alemana, marcando el inicio de una nueva era internacional. ¿Quién fue el líder de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial? Adolf Hitler. Durante su mandato inició la expansión del territorio alemán y la persecución de grupos considerados inferiores por los nazis, como los judíos. También fue responsable del Holocausto. Se suicidó en su búnker en Berlín en abril de 1945. ¿Cuál es el nombre del primer presidente de Estados Unidos?
George Washington, primer presidente de Estados Unidos, 1789-1797. Lideró el ejército continental durante la Guerra de Independencia, ayudó a crear la Constitución y estableció prácticas presidenciales duraderas. ¿En qué año se produjo la Revolución Industrial en Estados Unidos? La Revolución Industrial en Estados Unidos comenzó en la primera mitad del siglo XIX y tuvo un origen incierto. Algunos la sitúan en la década de 1790 con la hiladora mecánica, mientras que otros en la década de 1820 con la máquina de vapor y el sistema ferroviario. ¿Cuál es el nombre del tratado que puso fin a la Guerra de Vietnam? El Acuerdo de París puso fin a la Guerra de Vietnam en 1973. Estableció un cese al fuego y la retirada de las tropas estadounidenses. La guerra continuó hasta la caída de Saigón en 1975 y se reconoció la independencia de Laos y Camboya. ¿En qué año se produjo la Revolución de Octubre en Rusia? La Revolución de Octubre, liderada por Lenin en 1917, estableció el primer Estado socialista en Rusia y tuvo un impacto significativo en la política y la economía mundial, y fue un factor clave en el surgimiento de la Guerra Fría. ¿Cuál fue la batalla más importante de la Guerra del Pacífico? La batalla de Midway, en junio de 1942, fue crucial en la Guerra del Pacífico, al defender el avance japonés hacia el Pacífico Occidental y cambiar el curso de la guerra. La flota estadounidense infligió graves daños a la flota japonesa, lo que limitó su capacidad de atacar a los aliados. ¿En qué año se produjo la caída del Imperio Romano de Occidente? El Imperio Romano de Occidente cayó en 476 d.C. por factores internos y externos, incluyendo invasiones bárbaras y revueltas intensas. Esta caída marcó el final de la antigua Roma y el inicio de la Edad Media. ¿Cuál fue el nombre del movimiento de liberación de Sudáfrica liderado por Nelson Mandela? El Congreso Nacional Africano, liderado por Nelson Mandela, luchó contra el apartheid en Sudáfrica tras pasar 27 años en prisión. Se convirtió en el primer presidente negro del país en 1994. El ANC es uno de los principales partidos políticos de Sudáfrica. ¿Cuál fue el nombre del líder que encabezó la independencia de México del dominio español en 1810? Miguel Hidalgo lideró el movimiento de la independencia de México en 1810, con el llamado Grito de Dolores. Como sacerdote y líder criollo, convocó a la población de luchar contra el dominio español, lo que llevó a la independencia de México en 1821. Gracias por participar. A continuación, te mostraré un ranking de posiciones según tu puntaje para saber en qué nivel estás: novato, avanzado, experto o leyenda. Déjanos en los comentarios qué posición obtuviste. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.